Les damos la bienvenida desde la Comisión de Género y Diversidad. Aguárdenme que ahí, bueno, se está conectando también parte de la comisión, la vicepresidenta Diana. Bueno, les decía, le damos la bienvenida. Estamos muy contentas de dar apertura a este inicio. Queremos contarles primero que nada, arrancando que, bueno, esta actividad se inscribe en un proyecto que el directorio de nuestro colegio ha aprobado para que se implemente esta instancia de formación obligatoria con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género al momento de los colegiados y colegiadas solicitar su inscripción en la matrícula. Esta va a ser una instancia que a partir del mes de septiembre se incorpora como obligatoria. Y por supuesto que solamente digo, es una instancia y una invitación para que como operadoras y operadores jurídicos continuemos formándonos constantemente, ¿sí? Actualizándonos. Es justamente una invitación a sentirnos interpelados y construir entre todas, todos y todas estos procesos colectivos en sensibilización y formación en perspectiva de género. Queremos, bueno, está participando también Antonella Chiarello, que es de la Comisión de Género, decir que este proyecto tiene dos grandes objetivos, podemos decir. Uno, por supuesto, como vuelvo a decir, una invitación a una primera formación a los colegas que se inician, pero a su vez también hacia el interior del colegio, ¿no? Comenzar a formar a propios colegas para que sean también formadores, que se constituya un equipo de capacitadoras y capacitadores, y que esos equipos estén formados no solamente por la Comisión de Género y Diversidad, sino que puedan participar y que participen y que tomen protagonismo también otras comisiones e institutos del colegio y colegas que quieran sumarse y que estén interesados. Esa es, digamos, los dos grandes objetivos de este proyecto y por eso lo celebramos y bueno, estamos contentos de estar aquí hoy. Tenemos el lujo de que nos esté acompañando como disertante María Elena Barbagelata. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de FACA, así que un placer, María Elena, que nos puedas estar acompañando en este inicio de apertura. Y sí, ahora quiero darle la palabra a Verónica Reynoso, nuestra vicepresidenta del Colegio de Abogados, para que bueno, les dé la bienvenida y agradecerte, Vero, también que nos esté acompañando hoy. Y por supuesto, bueno, ahí también la veo a Eva, así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Desde representación del directorio del Colegio de Abogados y Abogadas de la Segunda Circunscripción, le queremos dar la bienvenida, muy especialmente a María Elena. Es un placer y un orgullo que nos acompañes en esta primera capacitación para abogados y abogadas recientemente matriculadas. También un agradecimiento a la Comisión de Género y Diversidad por haber llevado adelante este proyecto y hoy poder concretar la primera etapa de ese proyecto. También les queríamos contar que desde el directorio que asumió, en diciembre, en nuestro discurso inaugural, por decirlo de alguna manera, nuestro compromiso fue con la profundización del Estado constitucional y convencional de derecho y con la efectiva vigencia de los derechos humanos. Y en ese sentido, el apoyo a todas las actividades que sean tendientes a la sensibilización sobre género ocupa un lugar muy importante para nosotros. En síntesis, estamos comprometidos con la formación de nuevos sentidos comunes que sean capaces de hablar las desigualdades y las discriminaciones. Por otro lado, también siempre criticamos a la justicia, cada vez es no solamente en el ámbito de los que formamos parte del servicio de justicia, sino también desde la comunidad toda, el requerimiento cada vez más fuerte sobre los fallos y una justicia con perspectiva de género. Pero en esa inteligencia creemos que también nosotros, como operadores y operadoras del derecho, tenemos que
redoblar el compromiso en la formación y en la capacitación permanente sobre perspectiva de género y toda la temática de género que atraviesa a todo el derecho, porque para poder lograr sentencias con perspectiva de género, también nosotros tenemos que saber peticionar con perspectiva de género. En lo personal soy una convencida que estas prácticas cotidianas son una herramienta de lucha contra las matrices de violencia y de exclusión que tenemos hoy en nuestro país y en el mundo. También somos conscientes de que en la carrera de grado es una deuda pendiente la perspectiva de género, la capacitación en género, que atraviesa, como dije antes, a todo el derecho. Por eso celebramos muchísimo toda la actividad que en ese sentido hacen nuestras comisiones, las específicas, como la de género y diversidad, la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Jóvenes, y lo celebramos fuertemente. Creemos que así estamos construyendo y contribuyendo a poder vivir una vida libre de violencia para todos y todas. Así que espero que la jornada esta de trabajo sea muy exitosa y les agradezco a todos y a todas. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, vamos a dar inicio. Van a hacer la apertura dos compañeras de nuestra comisión, y esto también lo celebramos, Virginia Gaibasi y Julia Ramos, y ya luego le pasamos la palabra a María Elena. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, es un honor para mí particularmente. Nosotros vamos a hablar, o sea, la idea era empezar hablando de qué significa el ejercicio profesional de la abogacía con perspectiva de género. Y bueno, esto es un desafío para nosotros, y nosotras y nosotres, porque implica ponernos las lentes violetas y empezar a mirar y a visibilizar, o a pensar qué es la perspectiva de género y cómo ésta se aplica al ejercicio del derecho. Esto va a implicar que cada uno, cada una y cada una de nosotros empieza a tener una nueva mirada de la realidad, que nos va a ir permitiendo desentrañar algunos aspectos que de otra manera quedarían invisibilizados. ¿Esto qué significa? Que puntualmente para nuestra profesión, para la abogacía, que es en la aplicación jurídica, significa o implica la obligación de posicionarse desde los derechos humanos para la interpretación, la aplicación y la ejecución de los conjuntos normativos vigentes, tanto en todos sus ámbitos y en todos sus niveles. Por eso queríamos hablar un poco de qué significaba o qué es el género, porque este concepto también se fue modificando y se fue ampliando y fue tomando otras características durante todo este tiempo. Y el género ya no se piensa sobre lo que se es o lo que se tiene, sino que se piensa desde lo que desde algo que se hace, o sea, como una construcción. Y en estas nuevas posiciones, el género ya no es una interpretación cultural de las diferencias anatómicas entre hembras y machos, sino que pasa a ser un complejo proceso por el cual llegamos a ser. Y esto, ¿cómo se genera? Podríamos decir que llegamos a ser a través de un conjunto de actos y de acciones que repetidas cotidianamente nos van reconstruyendo sobre nuestros propios cuerpos no sé, no estoy viendo a ver la placa, nos van reconstruyendo sobre nuestros propios cuerpos a través de y posicionándonos sobre un determinado sexo o género. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma se nos va instalando o incorporando a través de prácticas ya sean sexuales, sociales, deseos, comportamientos, modos de estilizar o de utilizar nuestros cuerpos, se va reforzando esta primera identidad que se nos inculca en el nacimiento, que es históricamente fue la de ser varón o ser mujer. Entonces, con esto lo que pensábamos que es que la heterosexualidad
o sea, la relación sexo-erótico-afectiva entre hombres y mujeres, está planteada como obligatoria desde que nacemos, y es desde allí que nos empiezan a enseñar cómo debemos ser las mujeres y cómo debemos ser los varones según la sociedad en la que vivimos. ¿Esto qué significa? Que nos van a enseñar, históricamente nos han enseñado que las mujeres debemos ser dóciles, pasibles, dependientes, los varones en cambio deben ser fuertes, poderosos, valientes, y así de alguna u otra forma nos van enseñando cómo debemos comportarnos, cómo debemos responder socialmente en cada uno de los ámbitos que nos desarrollamos, según lo que en nuestra sociedad signifique ser, qué signifique ser hombres y qué ser mujeres. Pero bueno, en nuestra sociedad y en todas las del mundo, pero particularmente en Argentina, hay múltiples y diversas formas de sentir y de relacionarse, y eso se ha plasmado a través del movimiento LGTBIQ+, que de alguna forma representa a los distintos espacios que se han ido organizando y que representan a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, no me quiero olvidar de ninguno, intersex, queer, y el signo más, que de alguna forma identifica a todos los espacios que están solicitando, que de alguna forma luchan por el reconocimiento de sus derechos. Y este movimiento de diversidad que ha surgido en nuestro país, de alguna forma ha posibilitado el dictado de dos normativas muy importantes que se han incorporado a nuestro plexo normativo, que son la ley 26.743, que habla de la identidad de género, y la ley 26.618, que establece el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba plantear? Que es muy importante incorporar la perspectiva de género, porque es esto lo que nos va a permitir de alguna forma analizar cómo operan las relaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Y esto es importante porque aquí se piensa al concepto de género como un eje que viene a abrir y de alguna forma a cuestionar esas verdades que se dieron históricamente como innatas o inmodificables o absolutas. Y esto es lo que de alguna forma va posibilitando que se desnaturalicen las desigualdades entre los géneros, el reconocimiento de las relaciones de poder que hay entre los géneros, y fue creciendo a través de los distintos aportes que las teorías de género y las ciencias sociales fueron incorporando para romper el determinismo biológico y la naturalización. Por eso acá hablamos de que la perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros y que generalmente han favorecido históricamente a los varones como grupo social, generando una discriminación histórica hacia las mujeres. Que dichas relaciones han sido constituidas, o sea, que se han generado socialmente y se han sostenido históricamente, y que son constitutivas de las personas, o sea, que nos permean a todos y a todas y a todos los que vivimos en esta sociedad. Que las mismas y que estas relaciones son las que atraviesan todo el entramado social, y muchas veces se articulan con otro tipo de características, como son la edad, la etnia, la elección sexual, la religión, y que a su vez eso es lo que actualmente de lo que se habla como o discriminaciones interseccionales, o las distintas violencias que atraviesan a las mujeres según el grupo al cual pertenecemos. No sé si quiere continuar, Vir. Ahí está, sí, Juli, gracias. No podía desactivar el micrófono, que lo tenía apagado. ¿Se escucha? Sí, sí. Nosotros, siguiendo lo que comentaba Juli, queríamos ver qué es identidad de género. Esto que nosotros llamamos identidad de género es la forma en que cada persona siente su género, que puede o no corresponder con el sexo que se le fue asignado al nacer. Es decir, que es el género que cada persona siente o percibe independientemente de que haya nacido hombre o mujer.
Nosotros en Argentina, como decía Juli, en nuestro marco normativo, nosotros tenemos la ley 26.743, que es la de identidad de género. Que esta ley lo que hace es reconocer el derecho a la identidad de género. Es decir, como decíamos antes, a que se respete esta identidad de género según esa vivencia interna e individual, tal como cada uno la siente o la percibe. Esta identidad de género puede corresponder o no con el sexo que se le fue asignado al nacer. Y también puede involucrar alguna modificación de la apariencia o de su función corporal, que puede ser a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. Y también esta ley incluye otras expresiones de género, como por ejemplo las que se corresponden con la vestimenta, el modo de hablar, los modales, y así sucesivamente. Fíjate que no te funciona el micrófono. Ahí está. Mira el micrófono. A ver. ¿Te escucha ahí? Sí, no, ahora sí. Ahora sí. Ah, no, porque como paso se ve que se toca muy sensible. Bueno, nosotros queríamos, quería volver, ahí está. ¿Qué son los estereotipos de género? Cuando nosotros hablamos de los estereotipos de género, en la sociedad es muy común encontrarnos, digamos, con estos estereotipos que se les van asignando a cada uno de los sexos, y que los vamos agrupando o los vamos poniendo bajo una lista según son hombres o según sean mujeres. Entonces los ponemos a estos roles o estas identidades que socialmente se les fue asignada justamente por esa condición de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Entonces estas ideas estereotipadas acerca de lo que significa justamente ser varón o ser mujer, nos limitan para poder desarrollarnos plenamente. Para dar un ejemplo, el rol que se le asigna o el estereotipo que se le asigna por el hecho de ser mujer, lo encuadramos o la encasillamos más en lo reproductivo, en lo doméstico, en lo privado, ¿no? Y al hombre por fuera, más en lo que es productivo, más en lo que es lo público, ¿sí? Y eso lo vivimos como algo que es naturalmente que se va dando, y por eso muchas veces no lo cuestionamos. Y a veces cuando lo ponemos en tensión o lo queremos cuestionar, podemos sufrir ciertas críticas, sanciones o discriminaciones. Y para dar un ejemplo y ser, digamos, conciso, generalmente, o la gran mayoría de las veces, las actividades que son consideradas femeninas son muy poco jerarquizadas socialmente. ¿Qué queremos decir? Que muchas veces son remuneradas mucho menor que la de los varones, o a veces incluso ni son remuneradas, como son las tareas del cuidado. Y estas actividades, como decíamos, la de las tareas del cuidado, son imprescindibles y cuya presencia, digamos, se nota cuando no fueron cubiertas, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir esto? O sea que siempre, quiero o no, nos encontramos en esa situación de desigualdad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es tan importante poder desarmar estos estereotipos? ¿Y qué queremos decir con esto? Que no significa que uno no esté disfrutando o no quiera llevar adelante ese rol, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la mujer a lo mejor está bien independientemente y quiere y se siente bien realizando esa actividad. Lo que nos parece que es lo más importante es que todos, por igual, ya sea las mujeres, el LGTBIQ+, los hombres, podamos decidir libremente sobre nuestro destino y de poder tener nuestras vidas libres y vivir libres de estereotipos, ¿sí? Y para eso también nos parecía importante que podamos repensar las masculinidades, pero no para trabajarlo ahora, sino para que nos quede resonando y nos quedemos pensando que va a ser producto de futuras capacitaciones, ¿no? Pero sí para que nos quede ahí, como decía antes, resonando. ¿Por qué se considera o consideramos que el tiempo de los varones no es el mismo que el de las mujeres, ¿no?
¿Por qué se piensa eso? ¿O por qué también esa idea de propiedad, de dominio, de lo mío, de lo propio que sienten los hombres con respecto a las mujeres? Que si nos ponemos a retomar viene desde la historia de las guerras tribales, ese dominio, ese sentido de propiedad, de pertenencia que los hombres tienen respecto de las mujeres. Y también poder repensar esos mandatos tradicionales de masculinidad y los privilegios que le otorga por ser o por tener esa masculinidad. Eso era simplemente como para que nos quede ahí, que va a ser después de futuro de nuevas capacitaciones. Pero por eso queríamos realizar esta capacitación, que lo más importante es tener en cuenta la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género nos permite tener una mirada diferente acerca de estas relaciones y demostrando que las desigualdades no son naturales ni son inmutables, sino que si bien provienen de organizaciones sociales androcéntricas y de superioridad, como decíamos antes, que se les fue asignada a los varones a lo largo de la historia, pero que esas relaciones se pueden y se deben cambiar. Así que bueno, eso era lo que queríamos introducir. Bueno, bienvenidos, bienvenides a todos a la capacitación. Muchas gracias, Vir, muchas gracias, Juli. Bueno, María Elena, te damos la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, como primera medida, mi saludo, mi agradecimiento por la invitación. Es un honor para mí poder acompañarlas, poder estar con ustedes en esta iniciativa, que quería felicitarlas, porque no es común en el ámbito de los colegios de abogados. No logramos que se llamen abogados y abogadas, se llaman abogados. En este ámbito no es común que tengan esta iniciativa para quienes egresan de las universidades y se matriculan como abogados y abogados en nuestro país. Conozco solamente en el Colegio de Córdoba esta iniciativa, y ahora ustedes. Estimo que hay una ola verde que está realmente impulsando cambios profundos en el ejercicio de la magistratura, en el ejercicio de la profesión, y como abogados en distintos ámbitos, ya sea en el litigio, en el ámbito del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal o de la Defensa, en el ámbito mismo de la magistratura. En todos los ámbitos nosotros tenemos que cuidar esta formación que tiene que tener un enfoque, decimos nosotras, de derechos humanos con perspectiva de género, como acá muy bien explicaron, muy bien señalaban cuáles son los elementos de los cuales partimos conceptualmente, y que, claro, nos interpelan para hacer un análisis crítico de todo lo que vinimos estudiando, de todo lo que aprendimos con relación al derecho en las universidades, y la verdad que la deuda, como señalaba Verónica en la apertura, la deuda es muy grande. Nosotros salimos con una cabeza absolutamente estructurada en torno a un Estado de Derecho, que es bueno saber que necesitamos y que necesitamos defenderlo, porque es un modo de convivencia que respeta y que parte justamente de la base de los derechos humanos de todas y de todos, pero ciertamente es un esquema que está construido sobre un derecho androcéntrico, decimos. ¿Que esto qué significa? Un derecho hecho a la medida del varón, y no de cualquier varón tampoco, de un varón tipo, que sería un varón blanco, un varón heterosexual, un varón propietario, y a partir de ahí se han estructurado los derechos en el Código Civil, en el Código Penal, en los distintos ordenamientos jurídicos liberales que han surgido a partir del Código de Napoleón del siglo XIX. Pero yo quería hacer una breve referencia histórica, porque me parece muy importante saber de dónde venimos, para valorizar también los derechos que tenemos, que no son pocos. Creo que venimos conquistando y subiendo escalones en
en ese camino, en esa escalera del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Pero por eso quiero hacer mención a que esto ha sido producto de una lucha. Así como hay una transformación en el ámbito, en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de protección de derechos, se han generado sistema interamericano de derechos humanos, el sistema de protección en Europa, el sistema de protección en África. Todo esto no viene del repollo, viene de la lucha permanente y de la valorización de que existen derechos más allá del sexo, más allá del género, más allá de la propiedad, más allá del color, más allá de la etnia, y esto es muy importante porque esto comienza a lograrse a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 comienza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Este es el título de la declaración. Y no porque le diga, haya ningún artículo que diga se excluya a las mujeres, sino porque la mujer era invisibilizada como un sujeto de derechos, era casi como un objeto al que había que tutelar. Esta es la ubicación de la mujer en el Código Civil, es la ubicación de la mujer en el Código Penal, casi equiparada a los, equiparada a los niños y a las personas con discapacidad, las que había que proteger y tutelar. Entonces dependíamos del padre primero, del marido luego, y no teníamos derechos políticos. Esto también lo digo porque las jóvenes generaciones creen que las bancas que tenemos hoy, que en algunos casos llegan al 40% de los cuerpos legislativos, son también producto de una evolución como natural. No, no, esto no es así, esto es producto de estar en la trinchera todos los días debatiendo por normas de acción positiva, inclusive, que puedan revertir lo que hay en la sociedad, que es completamente desigual. Y esa desigualdad es la que se ve cuando uno se pone los anteojos de la perspectiva de género. Quería mencionar a continuación, retomando, digamos, la evolución de los derechos humanos, que me parece que hay que centrarse en ellos, porque no creo que en las universidades se vea con profundidad el tema de la evolución progresiva de los derechos humanos y de ese reconocimiento progresivo, y que el desafío hoy no está tanto en el reconocimiento que hemos logrado, sino en proteger el ejercicio de esos derechos. Pero quiero señalar cuánto nos costó, como decía, la primera declaración es de los derechos del hombre, y recién muchas décadas después, en una conferencia que se llamó la Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, recién allí se planteó que los derechos humanos son también derechos humanos de las mujeres, como si hiciera falta decirlo. Y nosotros ponemos el ejemplo de los derechos políticos, porque la Ley de Derechos Políticos que se sanciona en 1912 para el voto secreto, obligatorio y universal, era una ley que le reconoció los derechos políticos a los varones, propietarios o no, alfabetos o no, pero a los varones, y se llamaba universal. Entonces, es importante señalar esta invisibilización, donde la mujer y sus derechos eran como segundos, venían atrás, arrastrados atrás de los derechos de los varones, y nos costó mucho, y en el tema de los derechos políticos, hasta 1947, y se votó por primera vez las mujeres en 1951, nos costó mucho llegar. Hubo Partido Feminista Nacional, agrupaciones que no cesaban. Es como hoy el reclamo por el reconocimiento al derecho a decidir. Bueno, partidos que centraban sus plataformas en ese punto, movilización de las mujeres, simulacro de las mujeres, iban a votar cuando no podían realmente hacerlo, y por eso no podían ser elegidas ni elegir. Entonces, es importante nombrarlo, es importante visibilizar los derechos de las mujeres, y hubo que esperar hasta 1979 para tener el primer tratado de los derechos de las mujeres, que es la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, llamada también o conocida con el nombre de CEDAW. Les pido a todas y todos los nuevos matriculados
que esta convención la tengan en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, lo mismo que la Convención de Belén do Pará. Son dos convenciones claves. Una es la que reconoce estos derechos humanos de las mujeres. Piensen que estoy hablando de 1979, y yo creo que recién en estos últimos años la jurisprudencia, los precedentes, empezaron a citar y a encuadrar los derechos para resolver las contiendas que llegan a los tribunales desde la Convención CEDAW y desde la Convención de Belén do Pará, que es una convención interamericana. La CEDAW es universal, la Convención de Belén do Pará es interamericana y es la convención contra la violencia contra la mujer. Estas dos convenciones son centrales, creo que han sido hitos para los derechos de la mujer. Cualquiera que ejerza o cualquiera que litigue tiene que manejar estos instrumentos internacionales, lo mismo que el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y cuál fue el gran salto? Primero, el logro de la democracia en 1983. Esto posibilitó empezar a ratificar todos estos instrumentos internacionales. Pensemos que América Latina fue un gran campo de concentración, y pensemos entonces la importancia que tuvo este cuerpo normativo supranacional, ya sea de América, en el ámbito interamericano o en el ámbito universal. ¿Qué tienen de nuevo estos tratados? En general los tratados eran de país a país, regulaban relaciones de país a país. Estos tratados no. Estos tratados regulan las obligaciones y los deberes que contrae el Estado como tal, en sus distintos poderes y en sus distintos niveles, con los habitantes, en tanto personas que habitan en ese territorio del Estado en cuestión. Entonces, comienza una nueva etapa con la aplicación de estos tratados, porque genera obligaciones, genera derechos para los y las ciudadanas y para los y las habitantes en tanto personas. Empieza a tener también una nueva mirada esto del derecho local o interno y el derecho internacional para, digamos, complementarse y buscar a través de estos dos órdenes cuál es la norma más favorable que tutela los derechos reconocidos en los tratados y en las normas. Y es más, genera el compromiso del Estado firmante, en este caso de la Argentina, que firmó todos los tratados, genera el compromiso de modificar las normas, porque no puede un Estado oponer la norma interna para dejar de cumplir con ese derecho reconocido en los tratados. Así que pensemos la envergadura de esta transformación en un continente o en un subcontinente como América Latina, que señalaba yo, 400 millones de habitantes en ese momento, en las décadas del 80, del 70, bajo feroces dictaduras. Entonces, creo que ha sido un paso fundamental en el 83, cuando recuperamos la democracia, cómo comienzan a ratificarse y a incorporarse a nuestra legislación todo este entramado de tratados. Y el otro gran hito es la modificación de la Constitución en 1994. Yo creo que una de las más trascendentes modificaciones que se operaron en nuestra Constitución Nacional ha sido el artículo 75, inciso 22 e inciso 23, que desde ya estimo que lo tienen estudiado, pero no viene mal repasarlo, sobre todo el inciso 23. El inciso 22 es el que incorpora y se le denomina bloque de constitucionalidad a todos estos tratados tan importantes. Pero el inciso 23 es el que constitucionaliza las acciones positivas, que son aquellas normas que generan una discriminación, pero como busca compensar la discriminación de hecho que impide gozar, por ejemplo, de la igualdad, entonces esa discriminación se la denomina positiva. Y son herramientas fundamentales. El cupo es una de las leyes más ejemplificadoras de lo que puede ser una política de acción positiva a través de estas normas. Y la paridad es un derecho, pero también es una herramienta de acción positiva en el sentido de que queremos lograr la transformación de los cuerpos legislativos para que haya una mitad de mujeres, una mitad de varones. ¿Por qué?
por una cuestión meramente cuantitativa, es porque se reconoce que cuando las mujeres aportan a los lugares de decisión, también cambian la mirada, los intereses, la agenda, la discusión de esos organismos. Y es por eso que, después de tener no solo el cupo en 1991, sino el decreto que ya transforma también la participación de la mujer en el Senado en el 2001, es decir, 10 años después, recién ahí podemos ver la enorme producción de normas y de leyes y de políticas públicas que asumen también las leyes, con una mirada donde están los intereses de las mujeres, que son los intereses también de la sociedad toda. Porque aquella sociedad que está construida sobre este patrón de machismo, de exclusión y de discriminación, no es una sociedad democrática a la que aspiramos. Y creo que nosotros tenemos que aspirar también a un ejercicio profesional en ese marco de sociedad democrática, y que nuestro ejercicio profesional parta de esa defensa. No solo el Poder Judicial como órgano que resuelve las contiendas a las que le sometemos los y las abogadas, sino también como profesionales del derecho, como operadores de justicia. Nosotros también tenemos que plantear el marco de estos derechos humanos en las demandas que interponemos. Esto lo decía también la doctora Reynoso a la apertura. ¿Qué papel nos cabe a nosotras y a nosotros? Por eso yo insisto muchísimo, y esto es uno de los lemas de las jornadas anuales que hacemos de abogadas en el ámbito de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Hace 10 años que venimos llevando adelante estas jornadas, una por año, excepto este año que la tuvimos que hacer semi-virtual, pero si no nos encontramos en distintas provincias con este lema: defender y juzgar con perspectiva de género. Defender nos corresponde a nosotras y a nosotros, como abogadas y abogados. Juzgar lo tenemos que exigir también, porque en la medida en que nosotros no exigimos, tampoco transformamos la aplicación de las normas. Porque la discriminación, entendamos bien, no viene solo de la redacción. Yo creo que este es el avance mayor que hemos tenido, ya sea la generación de normas con un lenguaje y con una finalidad igualitaria, la derogación de aquellas que contrariaban, por ejemplo, tomo un ejemplo, los delitos contra la honestidad. Los delitos contra la honestidad estaban en nuestro Código Penal vigente de 1921, y hasta hace 15 años estaban en el Código, y se transformaron, ¿por qué? Porque el capítulo se empezó a denominar delitos contra la integridad sexual. Igualmente, tenemos una batalla constante. Hace muy poco, ustedes habrán escuchado un fiscal que planteó, frente a hechos que eran abuso sexual, incluso violación, planteó una figura inexistente, pero que la llamó desahogo sexual doloso. Entonces, esta es una mirada claramente del patriarcado, del machismo, androcéntrica. Este es el ejemplo perfecto de cómo el lenguaje traduce una concepción vista desde las supuestas necesidades e intereses de determinados varones. Yo creo que esto está cambiando. Podrían haber dicho esto tal vez hace 10 años y no pasaba nada. Hoy, por suerte, pasa. Hoy, por suerte, pasa. Hoy tenemos sentencias, pero que todavía las tenemos que pelear, en cámara, en corte, que declaran nulas sentencias de primera instancia por la mirada estereotipada, contraria a la perspectiva de género, contraria a los derechos humanos de muchos jueces y juezas que juzgan en primera instancia. Este es el caso, se los recomiendo su lectura, la sentencia de primera instancia de Mar del Plata del caso de Lucía Pérez, una niña de 16 años que es captada a la salida de la escuela por narcotraficantes, inicia una relación entre comillas afectiva, termina consumiendo aparentemente, ¿no?, en la casa de uno de estos traficantes, muere, y en lugar de plantearse un juicio como homicidio, se lo absuelve,
porque se supuso que la niña era muy desarrollada a los 16 años y que optó por asumir esa vida de consumo de estupefacientes. La sentencia está plagada de estereotipos y de discriminaciones, esos estereotipos que señalaba recién en el PowerPoint, que son etiquetas, preconceptos que están muy arraigados, no solo en determinadas normas, sino en la lectura que se hace de esas normas, en la aplicación que se hace de esas normas, y esa es la cabeza que tenemos que abrir y cambiar. No solo en quienes egresan de las universidades, de quienes estudian, de quienes enseñan, sino de quienes defienden y juzgan estas cuestiones. La Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires revoca esta sentencia de Lucio Pérez, ordena dictar una nueva sentencia, así que va a foja cero nuevamente a ser dictada una sentencia acorde a las pautas que fija de denuncia justamente de la aplicación de estos estereotipos. Quisiera mencionar también cómo es importante que tengamos en cuenta esta mirada de género. La mirada de género es una categoría de análisis que nos permite visualizar justamente la no similitud de poder, sino la asimetría del poder entre varones y mujeres, que tal vez en una relación pasa desapercibido, por eso algunos creen todavía que pueden juntar al agresor con la agredida en situaciones de violencia. ¿Por qué está prohibida la mediación? Y algunos no lo registran. Está prohibida porque más allá de la situación personal hay una situación estructural de desigualdad, de dominación. Esa igualdad no es solo una equiparación formal, sino tiene que apuntarse a la igualdad real. Esta es otra de las reformas de la Constitución de 1994, incluso no solo en el artículo 75, sino en el mismo artículo 37, donde habla de los derechos políticos, habla de la igualdad real, la Constitución Nacional. Y ya no nos podemos quedar con el estudio de la igualdad de 1853. Hoy la igualdad tiene otros estándares. Hoy la igualdad implica no dominación, no sujeción. Y esto permea los distintos fallos, las distintas jurisprudencias, y es lo que tenemos que impulsar esos cambios, de construir esas etiquetas que pesan sobre las mujeres, producto de esa mirada androcéntrica y patriarcal del derecho. Yo creo que ha habido importantísimos avances, aparte de la legislación, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con Carmen Argibay, crea la Oficina de la Mujer en la Corte, que empieza a ser transversalmente a nivel de magistrados, a nivel de funcionarios, funcionarias, a nivel de empleados. Creo que ese es el camino. Las Cortes tienen que impulsar protocolos para defender y juzgar con perspectiva de género, en el caso de la Corte del Poder Judicial, de juzgar con perspectiva de género, nosotros le agregamos el defender. La Corte de México ya hace algunos años ha sacado un protocolo, esto se los recomiendo que lo miren, está en internet, se puede acceder. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género es pionero en América Latina, pero hay movimientos. Hace un mes participé de unas jornadas del Poder Judicial de la Corte de Ecuador, justamente tuve el honor de exponer sobre perspectiva de género en el Poder Judicial. O sea, empieza a haber campanas que replican esta temática, y que no es por una cuestión de modernidad, es por una cuestión de que si queremos implementar realmente lo que suscribimos, lo que el país suscribe a nivel de derechos humanos, tenemos que aplicar la perspectiva de género. No es una opción, es un deber si queremos juzgar, si queremos defender en base y dentro del Estado de Derecho que queremos preservar. Recomiendo también algunos fallos, porque Lucila me pedía hacer una mención de la jurisprudencia, y el fallo que recomiendo como paradigmático es el caso FAL, F-A-L, es una medida autosatisfactiva de Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya tiene algunos años, es del 2012, pero
si lo leen es renuevo. Es un fallo donde la Corte asume un rol muy activo en su sentencia, no se limita a resolver una interpretación, que por cierto es sumamente progresista. En la interpretación es nada menos que el caso del Código Penal de la criminalización del aborto en caso de violación, es decir, la posibilidad de las mujeres de decidir la interrupción voluntariamente de su embarazo en caso de violación, si era criminalizada o no. Esto es lo que decidió la Corte en el caso Fall, que en realidad así estaba en el Código de 1921, pero con una redacción que, como digo yo, todo lo que se refiere a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos de las mujeres y diversidades, tiene que estar tan claro, que el menor resquicio, la menor puertita, la menor apertura sirve para interpretarlo y aplicarlo en contra de los derechos de las mujeres. Y por eso se discutió durante 90 años este tema de violación, y por eso llegó el caso Fall. Les planteo su lectura, su debate, porque allí la Corte toma la interpretación evolutiva de los derechos humanos, progresiva de los derechos humanos, una respuesta amplia, no restrictiva para los derechos humanos de las mujeres, y además avanza en cuestiones que tienen que ver ya no solo con el reconocimiento de este derecho, sino con el ejercicio efectivo y asegurar los mecanismos de ese ejercicio. Por eso plantea los protocolos. Los protocolos, no me refiero a los del COVID, sino los protocolos para atender el ILE, o sea, la interrupción legal del embarazo, caso de violación, por ejemplo, o caso de riesgo de la salud. Ustedes tienen en Santa Fe el caso de Ana María Acevedo, es un caso tremendo, donde la decisión de unos facultativos médicos se impuso por sobre la vida de la mujer que necesitaba interrumpir su embarazo para no morirse. De hecho, se murió. Este es un caso digamos, muy cruel, porque vemos cómo los derechos de las mujeres dependen de la decisión de otros, y además son moneda de cambio de ideologías que restringen y que desconocen y que son antiderechos. Así que tenemos que abrir nuestra cabeza, colocarnos los lentes de género en esto, como decía Argibay, no nos lo enseñaron en la universidad, salimos de la universidad sin entenderlo, y nos cuesta después esta transformación en el ejercicio profesional, pero hoy tenemos muchas más herramientas que hace 10 años, muchas más herramientas que antes del Ni Una Menos. Esto cambia aceleradamente, y donde estemos asesorando, ejerciendo, interponiendo litigios, ejerciendo, dictaminando, defendiendo, acusando o juzgando, no tenemos que perder de vista esta formación en derechos humanos con perspectiva de género. Esto es lo que quería transmitir a las nuevas generaciones que salen de la universidad, en este caso de la Universidad de Rosario. Muchas gracias, María Elena, de verdad que es un placer escucharte. Felices de tenerte acá. Bueno, no sé si quieren abrimos a alguna pregunta que quieran poder formular. Yo puse en el chat, pero hasta ahora están tímidas o tímidos y no han preguntado. La verdad que un placer, María Elena, tenerte acá, muchas gracias. Y bueno, también, perdonen que ingresé un poquito más tarde, felicitar a mis compañeras, a Julia y a Virginia, porque realmente es un desafío, nos vamos reinventando, pensando las estrategias para todo esto. Así que bueno, abrimos a las preguntas. Acá preguntaban si podíamos repetir el nombre del fallo de Santa Fe, María Elena. Era Ana María Acevedo, en realidad, el caso en realidad. Claro, el caso es Ana María Acevedo, ella tenía un cáncer maxilofacial, creo, y hubo médicos que fueron dilatando, y o sea, prevaleció el interés médico de algún médico, ni siquiera médicos que custodiaron la salud de Ana María, y le negaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que ella pedía,
incluso que está permitida dentro de las normas. Por eso es muy importante hablar de cómo aplicar las normas con perspectiva de género, porque no creamos que porque logramos el derecho ya estamos. No, no, es un largo camino. Ahora tenemos la paridad, por ejemplo, y es un largo camino de discusión. Sale una banca y las diputadas son salteadas por el que está atrás, y porque reemplaza a otro varón, por ejemplo. O sea, hay interpretaciones que vamos a tener que hacer constantemente, y el caso que mencionaba yo, este caso tan cruel, porque ella termina, por supuesto, muriendo, y el bebé que querían preservar, la gestación que querían preservar también, es Ana María Acevedo. Lo único importante también aquí es que, yo no sé si fue por primera vez, pero uno de los pocos casos donde los profesionales médicos que la asistieron han sido objeto de una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque esos médicos en el hospital público son funcionarios públicos. Entonces, este es un caso paradigmático. El otro caso que mencioné es FAL, medida autosatisfactiva, esta es de Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012, y no lo mencioné, pero también recomiendo porque es un caso también paradigmático en materia de los derechos humanos de las mujeres, y sobre todo en casos de violencia contra la mujer, que es el caso Campo Algodonero, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también creo que es del 2012, de México. Es frente a la desaparición de las mujeres en el estado de Chihuahua, en México, cerca de la frontera con Estados Unidos, trabajadoras de las maquilas, iban desapareciendo, iban siendo objeto de violencia de todo tipo, violencia sexual, por parte de bandas, de traficantes, y lo cierto es que el estado de Chihuahua, el estado de México, ante las denuncias, nunca tomó diligencias efectivas. Entonces, es condenado por la Corte Interamericana, México, por este caso, ordenándolo reparar, y yo creo que el protocolo que saca la Corte posteriormente a eso en México tiene que ver con los compromisos asumidos por el Estado de México a raíz de esa sentencia que se llama, reitero, Campo Algodonero, es donde la Corte Interamericana además desarrolla el concepto de debida diligencia, un concepto que las y los abogados tenemos que también meternos en la cabecita, porque no es cualquier investigación, no es cualquier sentencia, tiene que ser seria, tiene que ser fundada, tiene que ser investigado exhaustivamente el caso, las pruebas tienen que tomarse integralmente, y esto está permanentemente penetrando en los protocolos de actuación, por ejemplo, de las fiscalías. Hay un protocolo de actuación que recomiendo frente a los casos de violencia contra la mujer, que sacó la UFEM, que es la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación, que tiene que ver con mujer. Está también para acceder por vía electrónica, es un protocolo ante los hechos de violencia contra la mujer. O sea, todo estos son los avances que yo quería ir señalando y que tenemos hoy, por eso digo, muchas más herramientas para defender los casos de violación de los derechos de las mujeres y diversidades. Muchas gracias, María Elena. Sí, Juli. Bueno, quería hacer un aporte en relación a esto último, a la debida diligencia, y en el fallo de Lucía Pérez, que lo estaba leyendo la semana pasada, a diferencia, y creo que es un paso más el que se ha dado, no solamente, bueno, hay diversas opiniones en relación a las características del fallo, pero lo bueno es que por primera vez se plantea el tema de la violencia institucional, propiciada por el Poder Judicial, que hasta ahora era impensado que la justicia se considerara como violatoria de derechos de las personas, de las mujeres en este caso, y me pareció eso sumamente llamativo. Yo no lo he leído en otras sentencias, quería saber si vos, María Elena, estabas al tanto, o si conocías de algunas otras experiencias, porque eso, si bien el tema de la violencia institucional está planteado, está incorporado a nuestra legislación por la Ley de Protección Integral,
no conozco de otras sentencias o que ya se venga articulando o planteando en las sentencias. Mirá, creo que en esto también es incipiente y hay que ir haciendo camino al andar, pero el propio caso Fall de Corte Suprema ya señala que la violación del Estado en proveer el acceso al ILE, por ejemplo, o sea, la interrupción legal del embarazo, genera violencia institucional. O sea, esta negación de los servicios de salud que impiden el acceso y el ejercicio de los derechos de la mujer constituye o puede constituir violencia institucional. Esto también está en ese caso, es de 2012. Y ha habido una evolución en la responsabilidad incluso pecuniaria del Estado frente a las violaciones, por ejemplo, en caso de violencia contra la mujer, cuando no han seguido los parámetros de debida diligencia, por ejemplo, al ser acompañada por una orden judicial la mujer que va a retirar sus cosas de la casa, o que tiene de alguna manera algún contacto con el agresor, y va acompañada por personal policial, muchas veces la mujer es muerta en ese caso, o sufre lesiones, y han condenado al Estado responsable de esas fuerzas de seguridad por no haber actuado con debida diligencia, con indemnización a la víctima o a los herederos de la víctima. Y también un caso interesante para ver, que es el caso de Alika Kinan, que es de trata de la provincia de Tierra del Fuego, delito federal, que lo llevó adelante, la defensa fue llevada adelante por la Defensoría General de la Nación, y es el primer caso donde la víctima de trata se constituye en querellante, con el acompañamiento de la Defensoría General de la Nación, y que le es indemnizada por el gobierno de Tierra del Fuego por no haber asegurado los derechos de la persona víctima de trata, porque tiene obligación el Estado de atender no solo la cuestión de los prostíbulos, sino obviamente la fiscalización de cuestiones que tienen que ver con la trata de personas. Así que le reparó los daños, el propio Estado se hizo cargo de la reparación de esos daños, ¿no? Lo cual me parece que empezamos a ver que esa violencia institucional es responsabilidad del Estado, genera daños, y esos daños deben ser reclamados por los y las abogadas en los litigios, y deben ser reparados. Claro, tal cual. Quiero señalar o comentarles un caso que llevamos adelante por abuso sexual en la Cámara de Diputados. Nos costó mucho llegar después de varios años y muchas apelaciones a revertir la falta de mérito dictada por la jueza de primera instancia, porque siempre estaba en duda, y logramos el procesamiento. Y recién allí, y esto pasaron como 3 años, recién allí la Cámara de Diputados, que había guardado absoluto silencio sobre el tema, recién ahí asume expresamente la responsabilidad institucional que le cabía a la Cámara por no haber atendido absolutamente ninguno de estos reclamos de la víctima, que terminó su contrato, se ha ido de la Cámara, perdió la obra social, etcétera, ¿no? Y ahora en un hecho que yo considero como un leading case, la Cámara de Diputados asume un carácter de responsabilidad y de reparación hacia la víctima, aunque todavía seguimos con la causa, porque recién logramos que se eleve a juicio oral, pero reconoce los perjuicios, y para apoyarla la incorpora como planta permanente de la Cámara de Diputados en el área de género, que es un área que en la Cámara, no comisión de la mujer, sino me estoy refiriendo a la estructura administrativa de la Cámara, no tiene que ver con lo político de las comisiones, sino crean un área de género y incorporan a
a la víctima de este abuso sexual como planta permanente, ¿no? Creo que por eso hay luces. Yo cuando tuve este caso, que me dio muchísimos disgustos y me seguirá dando, pero a veces estas luces de esperanza de hacer justicia, es lindo compartirlo, sobre todo con quienes comienzan una etapa distinta en el ejercicio profesional, las nuevas generaciones, y bueno, decir que a veces hay casos que nos reconcilian con la justicia, otros que nos enojan mucho, pero que sentimos que podemos aportar un granito de arena en este camino, ¿no? De mejoramiento del acceso a la justicia y de reconocimiento de los derechos. María Elena, vos nombraste el Protocolo de México. Si no recuerdo mal, había, y que justamente me gustaría que lo expliques porque implica un cambio de paradigma para la justicia, donde hacía referencia a cómo debía interpretarse el consentimiento para los casos de violación y demás. Si nos podías contar un poquito sobre eso. Mira, este es un tema que está en la agenda de discusión, justamente, por ejemplo, en esta causa de Trelew, la famosa causa del fiscal del desahogo sexual, ¿no? Si la víctima, cómo consintió o no, y después cómo consiente o no en el curso del proceso, ¿no? Y el tema de retractación de la víctima, o sea, todo el tema del consentimiento. Y en materia de delitos contra la integridad sexual también hay una evolución importantísima, porque tradicionalmente la doctrina penal exige casi un comportamiento heroico para la víctima, ¿no? La resistencia, la famosa resistencia, para demostrar que no consintió, cuando realmente es al contrario, en la medida que, por ejemplo, hay violencia, la víctima no tiene que demostrar nada. Yo recuerdo el caso de LNP, un caso que llevó adelante Cladem, era del Chaco, y lo llevó adelante después de una absolución que se hace en los tribunales del Chaco de los criollos agresores, violadores de una niña, Cuom, y entre las consideraciones del juez, decía que la niña no había gritado, y si gritó, nadie la escuchó, y estaba en una plaza que alguien debió haberla escuchado, por lo tanto concluyó que no gritó, pero además de concluir que no gritó, por lo tanto es como que aceptó, además tenía graves lesiones la niña, producto de la violación, del acceso carnal. ¿Y qué dijo el juez? Que eran lesiones derivadas del ímpetu juvenil. Absuelven a los imputados. Esto lo lleva a Cladem con la comunidad de Cuom, lo lleva al Comité de Naciones Unidas, al Comité de la CEDAW, de Derechos Humanos, y allí termina con una solución amistosa del Estado argentino, del gobierno provincial, además del Chaco, con una serie de reparaciones, pero lo cierto es que la absolución nunca se dio vuelta, porque la absolución había pasado en la autoridad de cosa juzgada, había quedado firme, pero hubo otras reparaciones, pedidos expresos de disculpas, reparaciones para que la niña que había abandonado los estudios pudiese continuarlos, en fin, una serie de compromisos, por ejemplo, de formar a los operadores del Poder Judicial con perspectiva de género. Ahora, a la luz de lo que vemos que sucede con las fuerzas de seguridad, con quienes intervienen, ¿no es cierto?, en estos procesos de investigación, incluso como auxiliares de la justicia, vemos que no alcanza con una capacitación. Vemos que la ley Micaela tiene que ser un puntapié inicial, pero después la capacitación tiene que ser sistemática, permanente, obligatoria, y esto a todo nivel. Por eso es importante hacerla también para los y las abogadas a todo nivel, no solo los que han comenzado a ejercer, sino muchas veces ellos tienen más posibilidades de cambiar sus cabezas que los que tienen muchos años de ejercicio y consolidadas las prácticas más nefastas.
Y otra pregunta, con tu experiencia, ¿por qué pensás que nos cuesta tanto a los colegios de abogados y abogadas tener nuestros propios protocolos sobre violencia? Mira, a los colegios les cuesta tener los propios protocolos, les cuesta la participación de la mujer en los órganos de decisión del colegio. Nosotros, en los colegios de abogados, la mayoría está presidido por mujeres y la minoría tiene todavía participación de la mujer en sus consejos directivos. Pensemos que la FACA, creo que eran alrededor de 20 integrantes de su comisión directiva, una era una mujer hasta el año pasado, donde logramos cambiar el estatuto de la FACA después de 10 años de trabajo para que se incorporara la paridad. Y todavía algunos votaron en contra, pero mayoritariamente se votó a favor, y entre los que votaban en contra decían que no encontraban mujeres en el ejercicio, en matriculadas y matriculados, no encontraban mujeres para acceder, porque la mujer estaba muy ocupada en sus tareas privadas. Entonces, creo que hay un cambio muy importante, pero que a los colegios, ojo, no a los colegios individualmente, a los distintos estamentos de nuestra sociedad, están en un proceso importante de transformación, pero a todos les cuesta. Ahora acaba de sacar la Inspección General de Justicia normas para que la sociedad civil, en sus ONG, incorpore a sus directorios la participación de las mujeres socias de la ONG, ¿no? O sea que es todo un proceso. A los colegios les cuesta mucho porque venimos de esa formación y sobre todo tenemos una vinculación con ese derecho androcéntrico y patriarcal. Entonces, cambiar estas estructuras, bueno, nos cuesta, y bueno, por primera vez tenemos una FACA con una comisión directiva paritaria, y una junta de gobierno, donde ahí mandan 2 cada colegio, y estamos pidiendo la paridad. Habría que ver si realmente la están cumpliendo, ¿no? O sea, de 2, 1 y 1. Gracias, Marielena. Era No todos son como Rosario, no todos son como Rosario. Sí, igual yo te iba a agregar, María Elena, que cuando decías esto de las mujeres, nosotras organizamos hace poquito también una charla con 2 legisladoras, acá con Lucía de Ponti y con Claudia Balaguer, donde hablamos esto de la paridad y la ley de paridad que estamos peleando acá en la provincia de Santa Fe para todos los cargos, digamos, de los 3 poderes, o de los 2 poderes, perdón, legislativo y ejecutivo. Y justamente uno de los argumentos que tenían en el Senado, que habían dicho, y que ahora, bueno, estamos tratando de revertir, es que la aplicación de la norma iba a ser en el 2023. Justamente porque las comisiones comunales no tenían mujeres. Era muy difícil conseguir en las comisiones comunales mujeres. La verdad que es un argumento totalmente falaz. Lo mismo que dijeron ahora, yo la verdad no puedo creer que FACA haya tardado tanto, cuando hace muchísimo tiempo, por lo menos en la Universidad Nacional de Rosario, las mujeres somos, somos más que varones dentro de la universidad. Entonces, digo, me parece totalmente impensado. Creo que el tema del poder y de sostener el poder por sí mismo, de este sistema patriarcal, hace que estemos aún dando estas discusiones, estos debates, pero que por suerte, digo, y en buena hora, celebrando de que nuestro colegio de abogados y abogadas, aunque todavía no se llame así, haya aprobado esto, digamos, esta capacitación que estamos haciendo y que estamos empezando, y bueno, con tu presencia, realmente para nosotras es fundamental porque una de las cosas que siempre charlamos es que hubiera sido tan necesario poder tener este tipo de acciones cuando estudiábamos en la facultad, y tan necesaria es la educación sexual integral también en las escuelas, que se podrían haber evitado muchísimas cosas. Bueno, ya lo pasamos, lo transitamos, y ahora es cuestión de seguir luchando por nuestros derechos, porque
nada nos regalan, siempre tenemos que estar en la lucha, porque ante la primera grieta que vean, se mete el patriarcado, entonces es importante que podamos seguir adelante. Así que nada, era aportar eso. Sí, y como decíamos, ¿no?, al inicio, nosotros pensamos esta actividad justamente pensaba como una invitación, ¿no?, a tomar el compromiso colectivo que sea trasladado a todo el colegio, y de que todos estemos en esta lucha por tratar de apropiarnos de lo que ya, digamos, del marco normativo que sí existe, ¿no? Me quedaba pensando en lo que hablabas, María Elena, esto de que, bueno, llegó la hora de defender el ejercicio, de proteger esos derechos conquistados, que por supuesto también falta avanzar, digamos, en materia legislativa, pero digo, tenemos muchas herramientas que antes no contábamos, y creo que el desafío ahora es poder apropiarnos de esas herramientas y entender que la perspectiva de género no es una opción, y que, digo, es una obligación convencional el defender y juzgar, pero también, digo, el defender. Y en el marco de esas ideas es que organizamos esta actividad, como, insisto, ¿no?, como primer pasito, primer acercamiento, una primera introducción a esto que llamamos perspectiva de género, y aprovechar a compartirles que, bueno, también hemos presentado un proyecto para poder adherir a la Ley Micaela, porque justamente la Ley Micaela prevé la capacitación obligatoria para los 3 poderes en los 3 niveles del Estado. No estaríamos incluidos nosotros los operadores jurídicos, sin embargo, por supuesto, como venimos diciendo hasta ahora, entendemos que es una obligación convencional que también como operadores jurídicos estamos obligados, por más de que la Ley Micaela no nos haya comprendido, y en virtud de esto es que, bueno, se ha presentado este proyecto, y esperemos que ojalá, bueno, salga y dé lugar a más capacitaciones, y como vuelvo a decir, ¿no?, es una formación constante y que tiene que actualizarse constantemente, pero bueno, respondiendo un poco a todos esos objetivos que venimos dando estos espacios. Bueno, nuevamente agradecerles, Dai, si querés agregar. Estaba viendo que en el chat también habían puesto que había un fallo interesante de la Corte Nacional en materia de discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, que es de Mirta Cisneros, como aporte también, así que bueno, y era más que nada agradecer, porque me parece, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta. Aprovechemos ahora que la tenemos, no es fácil porque María Elena da charlas por todo el país, o sea que conseguirla no fue fácil. Con el Zoom es genial. Es maravilloso. Fui a Tierra del Fuego. Esto es, lo lamentable es que no voy, ¿viste? Y eso es una pena. Eso se extraña, poder ir a esos eventos. Todo tiene sus pros y sus contras. Ayer, no ayer, antes de ayer estaba con una charla de Trelew, bueno, en Chubut, digamos, por el tema de que tienen que cubrir 4 vacantes en la Corte Suprema de Chubut, históricamente integrada por varones. Entonces, están haciendo los movimientos de mujeres ahí en Chubut una movida como para decir, acá estamos, guarda con la integración, ¿no? Y yo decía, ay, pero estoy en Puerto Madryn y no puedo ir, esto es una crueldad, o sea, hablar y conectarnos, pero es muy triste, esto quiero que pase pronto, quiero ir a Rosario y a todos lados. Te vamos a estar esperando. Acá también. Bueno, un placer, y los invitamos, invitamos a todos a que a volvernos a encontrar prontito. Vamos a ver otras instancias, así que esperemos volvernos a ver. Ok, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y un beso a todas y todos y todas. Un beso a todos. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos, gracias. Chao.